Buenos días. Unidos en un mismo corazón, Catedral de Saltillo. Bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios. En la entrada del templo encontrarán las indicaciones que todos deberemos de seguir para este novenario. Les recordamos leerlas al ingresar a Catedral. Les invitamos a poner en silenciador su celular. Les informamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Las lecturas del día de hoy las encontraremos en el folleto de la página 19 a la página 24. Si tienes una petición especial durante el novenario, escribe una carta al Santo Cristo de la Capilla y deposítalo en este baúl. Segundo día. En Cristo podemos ser semilla buena para reconstruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. En este segundo día del novenario, Moisés informa al pueblo sobre la alianza hecha por Dios. Los hebreos prometen obediencia a la ley del Señor. La sangre derramada se transforma en memorial de esa alianza. En la parábola del sembrador anunciaba la victoria final de Dios. Una buena tierra recogerá el grano y dará un fruto abundante, pero Dios tiene confianza en el grano que ha sembrado y deja que el suelo produzca su fruto. Para el día del juicio hay que esperar que el maíz haya crecido infinitamente. Paciencia de Dios. De pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos a vivir el segundo día de este novenario, que es un itinerario espiritual hacia el corazón de Cristo. Nosotros conocemos a través de este novenario, con motivo de las fiestas del Santo Cristo de la Capilla, podemos conocer más claramente, interpretar con mayor fuerza las palabras del Evangelio y conocer más y amar más y poner más intensamente en nuestro corazón a la persona de Jesús. En el segundo día del novenario se nos propone meditar sobre el tema: en Cristo podemos ser semilla buena para construir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad, reconstruir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Como ya lo dije ayer, no solamente se trata de una cuestión individual de reconstruir nuestra vida, se trata de reconstruir quienes más cerca de nosotros viven, que es la familia, pero también de la familia más grande, que es la sociedad. Reconozcamos pues con toda humildad la necesidad que tenemos del perdón de Dios para así celebrar este segundo día, la Eucaristía de nuestro novenario.
Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios nuestro, que por el poder del Espíritu Santo enviaste a tu Verbo para evangelizar a los pobres, haz que nosotras y nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con caridad auténtica, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontraremos de la página 19 a la página 21. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión la hermosa Dios resplandece. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclámame el cielo su justicia. Dios de persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. De pie, por favor.
Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas, queridos hermanos, el día de hoy se nos ofrece una palabra para nosotros poder captar con mucho más profundidad qué es, qué significa para cada una y cada uno de nosotros la palabra que Dios nos da. Esta palabra fue preparada, la palabra de Cristo que viene a entregarnos, que es su Evangelio, fue preparada desde tiempos muy remotos, a través, en este caso, de lo que el Señor le dio a Moisés durante el camino que el pueblo hizo para llegar a la tierra prometida. Nuestro Señor siempre estuvo en diálogo con Moisés y no solamente le dio al pueblo los 10 mandamientos a través de Moisés, sino que Él le explicitó a Moisés, y esto es lo que Moisés dialogaba con Dios. Dios muchas veces, Moisés duraba 40 días y 40 noches en el monte dialogando con Dios. O también después entraba a la tienda del encuentro cuando ya iban caminando en medio del desierto. Hicieron una tienda portátil, vamos a decir, en donde llevaban el arca de la alianza. Y en esa arca pues estaba el documento de los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón, que era el ayudante principal de Moisés, era su hermano, que significaba pues el pastoreo, que a través de ellos Dios les llevaba. Incluso pues había un poco de maná, el alimento que Dios les dio, que les caía del cielo cada día. Entonces esto que se llama en la Sagrada Escritura el Código de la Alianza es una explicación para la aplicación en la vida de esta síntesis que Dios le dio al pueblo en los 10 mandamientos, que son, hoy los llamamos los primeros principios del entendimiento práctico, es decir, los primeros principios del actuar humano. Esto es lo que significan los 10 mandamientos. Son
digamos, el núcleo del mensaje, de la conducta que quiere Dios nuestro Señor de parte de nosotros. Pero eso, repito, lo extendió el Señor muy ampliamente en lo que se llama el Código de la Alianza, que también se encuentra contenido en los primeros libros de la Sagrada Escritura, el libro del Pentateuco, los 5 libros. Entonces, nosotros así tenemos que entender también lo que significa para nosotros el Evangelio. Es cómo nosotros debemos aplicar en la vida todo lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos, como imagen que somos de Dios, tenemos una inteligencia y tenemos una voluntad. Y a través de esa inteligencia nosotros podemos entender racionalmente esta conducta que Dios quiere de nosotras y nosotros para nuestra vida diaria, para la construcción del mundo. Son unos principios que no cambian en cuanto a los fundamentos del comportamiento que Dios quiere de nosotros, no solo como individuos, sino como comunidad, desde la comunidad de la pequeña familia, como comunidad pues de lo que con los que vivimos alrededor en nuestro barrio, comunidad con los que vivimos dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro estado, de acuerdo a cómo están organizadas las naciones en sus entidades políticas, porque así tiene que ser. No podemos así tumultuosamente organizar la sociedad, sino es a través de sectores que cada día se van ampliando, y luego pues, existen las entidades políticas, son los estados, y luego las entidades federativas en México, y luego todo México, pero nosotros formamos parte de un continente en el que coincidimos en la lengua, que es el continente latinoamericano, luego el continente americano, y luego están los demás continentes. Pero somos siempre una comunidad humana que tenemos un orden racional, y ese orden racional tiene que ser cumplido, y por eso cada uno de los pueblos tiene una constitución en donde se plasman estos principios del actuar práctico y de cómo extender los beneficios que el Estado crea para sus ciudadanos, pero tiene que haber una estructura que los haga prácticos, que los ayude a llegar a cada hogar. Entonces, así, queridas hermanas y queridos hermanos, nosotros en el Evangelio recibimos los principios morales fundamentales con los cuales nosotros tenemos que vivir esto. Y esto es, pues, lo que significa este novenario del Santo Cristo. Sobre todo es esta penetración de la palabra de Dios y este acercamiento a través de la Eucaristía a la persona de Jesús, para seguirlo más auténticamente, para nosotros poder trabajar como nosotros quisiéramos trabajar para bien de nuestros hermanos. Y el día de hoy pues se nos da una parábola, la parábola que nos presenta hoy la liturgia. Es la palabra de el hombre que siembra buena semilla en su campo y que de pronto los servidores de él, los colaboradores de él en el cultivo de su campo, pues se dan cuenta que empieza a salir una plaga que tiene el trigo. En esta parábola nuestro Señor está hablando de la siembra del trigo, y por eso se habla de la cizaña. Es una plaga que
se parece en todo al trigo, se parece en todo al trigo, pero al final, no, cuando crece, no tiene espiga, por lo tanto no da fruto. En cambio, el trigo, crece la planta, crece la espiga, que lleva en sí los granos del trigo. Entonces, cuando le preguntan al patrón, al dueño de la tierra, ¿qué sembraste mala semilla? ¿Que no te dieron semilla contaminada con cizaña? Y dice, no, esa cizaña la sembró un enemigo mío. Entonces, ¿quieres que la cortemos? No, porque van a dañar al trigo también. Si lo hacen ahora, van a dañar el trigo, porque se parece, es una plaga que se parece mucho al trigo. Cuando llegue la cosecha, entonces sí, corten la cizaña, hagan manojos y quémenla, hagan una hoguera y quémenla. Aquí está nuestro Señor diciéndonos, sí, en la tierra nosotros vamos a caminar todos, la vamos a construir todos juntos, pero en la tierra existe la buena semilla. Al Señor le preguntan, a ver, dinos, explícanos la parábola de la cizaña. Y nuestro Señor les dice, pues el trigo es la buena semilla que Dios siembra a las personas que toman la palabra de Dios y la viven. La cizaña es la mala semilla que siembra el maligno, y los productos de esa mala palabra son los que, con ideas contrarias a la verdadera construcción del mundo, trabajan también. Es decir, nuestro Señor nos dice, siempre van a tener gente mala entre ustedes. Sí, siempre van a tener ustedes pillos, pero al final de los tiempos vendrá el Señor y separará, así como dice que corten la cizaña, la hagan manojos y la metan al fuego, así al final vendrán los ángeles, y de en medio de la siembra en los corazones buenos, ellos tomarán a los malos y los mandarán al fuego del infierno, que no termina, y los justos pasarán a la casa de mi Padre a vivir así. Pero nuestro Señor está hablando del juicio final. Sin embargo, a ese juicio final vamos a resucitar, esto ya lo sabemos por el Evangelio, vamos a tomar nuestros cuerpos y los buenos y los malos comparecerán ante el juicio final que le llamamos nosotros. Y entonces los serán separados, los malos con su cuerpo ya, y los que todavía no mueren, pues con todo su cuerpo irán a parar al lugar que conocemos como el infierno. Pero los justos con su cuerpo pasarán a glorificar por la eternidad a Dios. O sea, tiene un sentido la vida humana, tiene un sentido el bien y el mal, las conclusiones de que nosotros construyamos el mundo a través del bien y que tengamos que luchar contra la corrupción, que tengamos que luchar contra los malos gobiernos que permiten políticas públicas, tanto dentro del modo como ejercitan su gobierno, como dentro de todas las actividades, la actividad económica y el resto de las actividades que tienen que organizar los gobiernos en beneficio de la sociedad. Pues allí se verá la decadencia de que si hay un buen gobierno o no hay un buen gobierno. Y podemos nosotros estar padeciendo eso, pero no apacivamente. Aquí viene, hermanos, nosotros somos fermento de bien, de buena ciudadanía. Nosotros no tenemos por qué
quedar pasivos ante una situación así. ¿Y cuántos años nosotros pasamos en México en esta situación? Porque se repetían todo el tiempo estos vicios, porque eran los mismos gobiernos, se sucedían durante más de 70 años y nosotros no pudimos reaccionar. Curiosísimamente, quienes reaccionaron fueron los pobres, y fueron los pobres los que cambiaron el régimen. Pero ahorita también nos vuelve a surgir la conciencia, nos estamos acercando a un nuevo régimen y nosotros tenemos que actuar de modo crítico, para pues, exigir lo que tiene que ser, pero esto lo tenemos que hacer siendo ciudadanos que vivimos en el reino de Dios y que además esto nos preocupamos, que en la sociedad se extienda esto, que en la sociedad el reino de Dios trabaje bien, y eso nos toca a los organizadores, a los líderes de la comunidad de Jesús, que es la iglesia. Nos toca organizar proyectos pastorales dentro de los cuales pues exista esta maduración de los ciudadanos para actuar dentro de las estructuras de la sociedad, de todo tipo, las estructuras de servicios, las estructuras económicas, las estructuras políticas, actuar con coherencia y no dejarnos llevar por donde pues la línea política o lo que nos permita hacer. Si nos permite la corrupción una línea política, pues vamos a ejercitarla y vamos a abusar de nuestros semejantes, aprovechando, y vamos a encarecer la vida y vamos. Todo esto, queridas hermanas y queridos hermanos, nos enseña que el Evangelio tiene un papel en la construcción de la sociedad, y ese papel lo desempeñamos nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir como hipnotizados, no podemos vivir sin entender desde el Evangelio lo que debe ser una verdadera estructura social. Pero para eso también nosotros nos tenemos que formar. En la diócesis existe un proyecto de pastoral. En la diócesis empezamos a tener un proyecto de pastoral pues 2 años después de que yo llegué aquí, porque ya había terminado el anterior proyecto, y ese proyecto todavía está viviendo, porque es un proyecto a largo plazo para implantar en las diócesis el espíritu de la renovación de la iglesia que se vivió en el concilio. La iglesia empezó a renovarse con el concilio que el Papa Juan XXIII convocó, el Concilio Vaticano II, y allí la iglesia empezó un periodo de reforma, un periodo de actuación para formar cristianos maduros, cristianos que si están en la vida política se rijan por los criterios del Evangelio, cristianos que si están en la materia económica, en la organización de los servicios, en donde están los empleados, en donde y luego también esos servicios, el servicio a la educación, el servicio a la salud, el servicio al comercio, el servicio a la empresa, todo esto tiene que ser permeado por la mente del Evangelio que está en el corazón y en la mente de los cristianos. Por eso es necesario que seamos cristianos maduros, que no seamos cristianos que nos dejamos llevar por cualquier corriente, que desde los valores que aprendemos en el Evangelio de Jesús, que es la dignidad de la persona, desde los valores de que las oportunidades deben distribuirse por igual para todos. No podemos ver el mundo como si fuera una película que vemos en la televisión, en una sala de cine. No podemos nosotros, los cristianos, ser así. Tenemos que ver con un ojo crítico lo que pasa. Y para esto pues están las estructuras formativas también de los cristianos. En la diócesis el plan pastoral tiene las áreas que poco a poco tienen que irse creando para que se encarguen primero de los grupos sociales, una pastoral pues que sirva a los educadores para que puedan dar desde el espíritu del Evangelio
su trabajo educativo. Esto es importante. Y lo mismo los trabajadores de la salud, y lo mismo los trabajadores en la producción de muchos servicios. Aquí está, queridas hermanas, que el Evangelio se tiene que hacer vida. Y esto es lo que hoy nosotros aprendemos de este Evangelio. Cuando desde el principio, cuando lee Moisés, ¿qué es lo que les lee Moisés en aquella renovación de la alianza que realiza con el pueblo hebreo? Les lee lo que él ha recibido del Padre. El Señor allí empieza todo lo que recibimos hoy en el Evangelio. Después de varios siglos de historia, el Padre ha empezado a dialogar, Dios ha empezado a dialogar con el hombre. Y por eso Moisés subía al monte, el monte Sinaí, a escuchar a Dios. Pues ahora Dios viene a nosotros ahora. ¿Y quién es la presencia de Dios en la tierra? De su Hijo, que dejó para nosotros su Evangelio, pero que nosotros debemos masticar, pero que nosotros debemos y comunitariamente, no individualmente. Este es el papel de la Iglesia: ser evangelizadora y hacer ver al mundo qué quiere Dios de nosotros. Y de acuerdo a las condiciones históricas que vivimos, en el Evangelio tenemos que encontrar estas respuestas. Así es que vivir este novenario no es cualquier cosita, hermanos. Esto debe influir en la sociedad, esto debe influir en la política, esto debe influir en la manera como se administra el mundo. Esto es muy necesario. Esto es el novenario, es la palabra de Dios masticada y vivida, y por eso hay una temática en cada novenario. Es como una misión este novenario, en donde nosotros debemos reedificar nuestra vida cristiana individual, la vida cristiana familiar y la vida cristiana comunitaria a nivel amplio dentro de la sociedad. Esto es algo, queridas hermanas y queridos, que no es inventado por mí, no. Esto está en los documentos de la Iglesia. Los últimos documentos que a nivel universal la Iglesia nos dio fueron los del Concilio Vaticano II, pero los papas siguen dando documentos. El último documento que el Papa nos dio ahora, Francisco, se llama Fratelli Tutti, en donde dice: tenemos que llegar en el mundo a que no haya ningún pobre, que todos seamos verdaderos hermanas y hermanos, que nos ayudemos a crecer por igual. Pues vamos a continuar, porque esa campana es la que me monitorea en esta misa del novenario. Oremos, hermanas, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que abre su corazón y su casa a todas y todos quienes le buscan, y digámosle: Padre de bondad, escúchanos. Tú que has vencido a la muerte y nos has hecho partícipes de tu vida inmortal, despierta en todos los hombres la sed de Dios inscrita en sus corazones. Oremos. Renueva en tu Iglesia el espíritu, ardor y coraje de los primeros cristianos, para que anuncie con la palabra y con la vida la belleza de la fe. Oremos. Señor, tú que quieres que todos los hombres se salven y te conozcan de corazón, prepara los corazones de quienes van a recibir el anuncio de la buena noticia, para que puedan acogerte en sus vidas. Oremos. Concédenos un corazón que escuche, que viva de tu palabra y de la Eucaristía, para permitir que nuestra vida sea un canal de tu amor hoy. Oremos. Pidamos que los frutos de este novenario sean la maduración de nuestra fe para actuarla en la vida y transformar en una sociedad más justa lo que
nosotros estamos viviendo hoy como decadencias de una sociedad que demuestra con la desigualdad en que vivimos que le falta mucho para llegar a ser una sociedad justa, que tomemos aquí un compromiso muy serio en este sentido delante de Dios. Oremos. Padre Santo, enséñanos a ser pacientes y misericordiosos con nuestras hermanas y nuestros hermanos, como tú eres con nosotras y nosotros. Que no condenemos tan rápida y fácilmente, que no perdamos las esperanzas como tú lo haces con nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto y ofertorio. De pie, por favor. Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda, para que nuestros cuerpos lleguen a ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y nos conceda servirte no como el hombre viejo, sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. En la etapa final de nuestra historia, enviaste a tu propio Hijo como huésped y peregrino en medio nuestro, para
para redimirnos del pecado y de la muerte, y derramaste tu Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijas y tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidas y unidos a los ángeles, a las santas y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con grande humildad y mucha confianza nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambiamos un saludo de paz. La paz con ustedes. La paz contigo. La paz con ustedes. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 24 de su folleta novena. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la redención. Les pedimos, por favor, permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión. Para la distribución de la Sagrada Comunión, acudir con el ministro más cercano. Favor de hacer 3 filas dobles, una al centro, una al frente al altar de San José, una al frente al altar del Sagrado Corazón. Un ministro llevará la comunión a las personas que se encuentran confesándose en el atrio.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. Para seguir las reflexiones de este novenario, los invitamos a adquirir las novenas en las puertas de catedral y capilla. También podrán adquirir los cirios, que es el signo de este novenario, así como las réplicas del Santo Cristo por el callejón Santo Rojo, por la lateral de la capilla y en las oficinas por las calles de Bravo Norte, número 127. Campaña del diezmo ciclo 2022-2023, con el lema para seguir evangelizando juntos. Recordemos que el diezmo es la ayuda fraterna que compartimos, motivados por nuestra fe, para que la Iglesia siga testimoniando el Evangelio. El diezmo es aportar al menos un día de salario, un día de ingreso anual, y es la forma de colaborar con el plan de Dios en el establecimiento de su reino de amor, vida y paz, al compartir nuestros bienes para ayudar a la Iglesia en sus necesidades. En esfuerzos de la evangelización y apoyo a la comunidad, la alcancía para el diezmo se encuentra a la derecha del altar. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Renovadas y renovados con el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que caminemos fielmente en novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo de hoy, que el Santo Cristo, por cuya sangre el Padre Celestial que nos ama, ha sellado con nosotros la alianza nueva y eterna, nos conceda ofrecerle este grano de incienso como signo de la entrega de nuestra vida que se ofrece en adoración al Padre por el Espíritu Santo. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.